Bueno, y saludamos al presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, con quien vamos a pasar a conversar enseguida. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días, gracias por estar con nosotros. No lo escuchamos, Mario. Está muteado aparentemente. Estaba muteado, sí. Ahí Buen día, sí. Claudio. Buen día, Juanita. Ahora sí Buenos podemos días. escucharnos. Sí, vamos a hablar respecto de varios temas, porque a propósito que comentábamos lo que ocurrió el pasado 1 de junio con el discurso del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, hubo varios temas relacionados con educación que marcaron este discurso, a propósito también de demandas del gremio que son ya desde hace décadas, como por ejemplo la demanda histórica. Habló al respecto el presidente Gabriel Boric, en cierta forma condicionó el cumplimiento de ese compromiso que había hecho en la campaña respecto de avanzar en la solución de este problema a la eventual aprobación de una reforma tributaria, porque actualmente no estarían los recursos para poder avanzar en el tema. Bueno, le quería preguntar una primera visión, ¿no?, respecto de lo que fue ese discurso, pero en particular respecto de lo que ustedes han planteado como demandas desde hace ya bastantes años. 42 años, 43 años para ser más preciso. Imagínense la cantidad de tiempo que tiene esta deuda que el Estado de Chile tiene con el profesorado. Y yo diría que no lo condicionó en cierta forma, lo condicionó bastante. Y lo que a nosotros nos dejó muy frustrados y yo diría que dolidos fue que el presidente no cumplió el compromiso que hizo en la cuenta del año pasado. Hace exactamente un poquito más de un año, él en la cuenta 2022, él dijo, en diciembre de este año enviaremos un proyecto de ley para dar una reparación a la deuda histórica. O sea, a diciembre de 2022, él comprometió enviar un proyecto de ley, eso antes de la reforma tributaria. Recordemos que la reforma tributaria fue enviada con posterioridad, y fue rechazada en marzo de este año. Por lo tanto, hay un compromiso incumplido. Generó mucha expectativa cuando él hizo ese anuncio de enviar ese proyecto de ley. Y cuando fue candidato nunca dijo, y creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con plantear las cosas con franqueza cuando se es candidato, cosa que no ocurre, porque en Chile tenemos la mala costumbre que los candidatos dicen distintas cosas y después estamos felices si cumple una parte de lo prometido. Yo creo que esa es una muy mala práctica, porque, bueno, se generan expectativas, cada compromiso no cumplido va minando todavía más la confianza en la ciudadanía, en las instituciones, en la clase política y en el sistema en general. Y por lo tanto, nuestras sensaciones es de frustración y dolor frente a este anuncio que hace ahora, en donde lo condiciona a una reforma tributaria bastante incierta, muy incierta. Todos sabemos, no hay que ser muy pitonizo para saber que contar con 2/3 en el Senado como para aprobar una insistencia en la reforma es bastante inviable, poco probable, digamos. Y ya la respuesta que ha habido de la clase política de los distintos sectores en los posteriores horas y días del anuncio del presidente señalan que la reforma tributaria hasta que se anuncia es bastante poco probable que se apruebe. Por lo tanto, nos deja con una sensación de que acá no se está cumpliendo con un compromiso que el presidente hizo. Buenos días, Mario, ¿cómo está? Eh, ¿A cuánto asciende? Son 43 años y efectivamente muchos de los profesores que fueron perjudicados, ¿no es cierto?, por este cambio que los municipalizó, han muerto en el camino. De las personas que están en estos momentos en condiciones de recibir o que les correspondería recibir el pago de esa deuda, ¿aproximadamente a cuántos recursos equivale? ¿Ustedes tienen un cálculo? Tenemos un cálculo, nosotros hemos sido bastante serios cuando en el periodo en que yo fui presidente nacional hicimos un estudio muy detallado del tema. Y mire, son alrededor de 20.000 maestros, maestras, colegas nuestros que fallecieron, se fueron de este mundo sin haber tenido justicia. Y son alrededor de 50.000 los que quedarían con esta situación de estar afecto a pago. Si la deuda se pagara completa, es decir, aquel monto que se debiéndose haberse pagado en el sueldo de los docentes de un día para otro, la dictadura lo birló en forma ilegal y arbitraria, pero bueno, en tiempo de dictadura se hicieron muchas arbitrariedades e ilegalidades, ¿cierto? Y que después nunca se repuso en el sueldo, porque eso es lo que ocurrió. Había una asignación que le correspondía a todos los funcionarios públicos, también a los profesores, y eso no se pagó. Y eso minó el sueldo de los docentes, minó su posterior
jubilación, porque obviamente la cotización fue por un monto menor, etcétera, etcétera. Tuvo varias consecuencias muy negativas. Si se pagara ese monto completo, es decir, desde aquel año 81 del traspaso hasta el día de hoy, a los que están trabajando y hasta el día que jubilaron, los que ya lo hicieron, serían alrededor de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, nosotros hace ya varios años que el gremio, desde mucho antes que yo fuera presidente, estoy hablando hace unos 10 años atrás, cuando se hizo el informe de la comisión especial que se creó en la Cámara de Diputados, se está hablando de una reparación. Por lo tanto, se habla de un monto que tendría que ser menor según la fórmula que se buscara, que puede ser además gradual, en el sentido que si la fórmula mixta, que finalmente es la que genera, digamos, la que ha ido como instalándose como la más factible, es que haya un bono más un aumento en las pensiones como forma de reparación. Por lo tanto, usted comprenderá que al ser aumento en pensiones, en la mensualidad de la pensión, es un monto que se prorratea, no es inmediato, no es todo el monto de una vez. Por lo tanto, esto que sea, de alguna manera se hace un poquito mañoso de presentarlo como algo inviable, una demanda imposible. Nosotros estamos conscientes que si se pagara exactamente cada peso actualizado a los montos de hoy, que se dejó de pagar el año 81, estaríamos hablando de cifras siderales y cifras a lo mejor prácticamente imposibles. Pero no es de lo que se habla desde hace rato ya, se habla de una reparación. Mario, ¿y ustedes ven que con esa fórmula es posible avanzar sin la necesidad de una reforma tributaria? Nosotros creemos que debe ser posible avanzar en el sentido de que hay tanto gasto, ¿no es cierto?, que uno a veces no considera tan prioritario, pero también hay gasto que uno, que también nos parece lógico o nos parece razonable poner en el debate. ¿Cuánto se gasta anualmente en el gasto en pensiones de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas que jubilan a los 20 años de servicio, es decir, personas que están plenamente activas, 45 años, ya se pueden pensionar, tienen asegurado a lo menos 2/3, 70% de su sueldo de activos, y si jubilan con un poquito más de tiempo, pueden alcanzar hasta el 100% de su sueldo de activos. Nosotros, profesores, profesoras y la mayoría de los habitantes de este país jubilamos con 30% del sueldo activo, 35%, ese es el rango, y pensando en alguien que cotizó continuamente todo el Sí. tiempo, Las y mujeres, no 20 años, jubilamos con bastante menos. exactamente, y en nuestro gremio la mayoría son mujeres, el 73% de nuestro gremio, y las personas que estamos hablando, de estas 50.000 que están expectantes a una solución a la deuda histórica, algunas tienen pensiones de 120.000 pesos, 180.000 pesos, 250.000 pesos, en ese rango están muchas de esas pensiones. Entonces, es un asunto de prioridad y es un asunto de justicia y es un asunto ético. Mire, lo que el presidente habla, porque ayer dio una entrevista y volvió a tocar el tema y habla de la deuda que hay con los maestros, etcétera, es lo que pasa un poco con este presidente, que lo que habla uno está de acuerdo, en general, pero lo que hace ya hay más distancia. Y este es un típico caso. Él no deja de mencionar el tema de la deuda histórica, pero a continuación de mencionarlo y decir que esta es una deuda y éticamente plantear la problemática, en el fondo está chuteando el tema y nos deja con mucha desazón que quede condicionado a la reforma tributaria por las razones que he dado, que es muy inviable que esa reforma sea aprobada. Mario, en el caso del ministro de Educación, que después que aprovecho de preguntarle también, está con posibilidades de ser acusado constitucionalmente para saber su opinión al respecto, pero además él dijo a la salida del discurso del presidente que habría también la fórmula de empezar a solucionar o a compensar algunos casos. ¿Ustedes han conversado? ¿Saben de qué se trata esa fórmula? No sabemos de qué se trata esa fórmula, lo dijo el presidente en su discurso y lo ha reiterado posteriormente el ministro. ¿Quiénes serían los casos más urgentes? ¿Cuál sería el criterio? Es algo que no sabemos bien de qué se trata, no tenemos una propuesta concreta al respecto, y por lo tanto es algo también ahí bastante incierto. Por lo tanto es difícil dar una respuesta o dar una opinión de
un enunciado sobre el cual no hay ninguna precisión. Hecho el enunciado o hecha la propuesta, tendríamos que evaluar de qué se trata y de qué se habla. Pero no puede ser, ¿sí? Y esto quiero ser muy claro, que con eso se pretendiera renunciar al resto, porque a mí me parece que, insisto en el punto, hay una deuda moral y por lo tanto nosotros no vamos a renunciar a que todos los que estuvieron afectados por la deuda histórica estén o no enfermos, sea cual sea su edad, porque claro, a lo mejor se está pensando en algunos casos más extremos de personas que tienen situaciones muy críticas, que por supuesto tienen que atenderse, pero eso no puede significar que el resto renuncie a su justa demanda, que es, insisto, de justicia y un tema ético. Así es que, y respecto a la acusación constitucional, posible acusación constitucional al ministro, déjeme decirle que esto es parte de la chacota que muchas veces tiene la clase política, porque la tontería por la que lo pretenden acusar, que es un material que está en la página web, que era una de las opciones, no era un material obligatorio, que está del año 2017 estaba ese material ahí. Yo lo encuentro bastante malito el material, para serle bien franco. Yo como profe no lo usaría, pero justamente era la posibilidad que teníamos los profesores de los distintos materiales que tiene el ministerio, que son opciones. Pero además, ¿por qué no acusaron constitucionalmente a la ministra Marcela Cubillo o al ministro Raúl Figueroa? Porque durante su gestión como ministro de Educación ese material tuvo todo el tiempo puesto ahí en la página web. Entonces, cuando hay temas tan importantes, hemos conversado sobre este tema de la deuda histórica, está el tema de la violencia en los colegios, está el tema de la salud mental, que hemos alertado y hemos insistido, casi clamando porque se aborde un gravísimo problema de salud mental en los colegios, y ese no es materia de discusión para este sector de la derecha, pero sí la tontería esa del material sobre educación sexual, que a mí me parece que francamente muestra la chacota y la poca seriedad y la pérdida de tiempo en que muchas veces incurre la clase política por hacer su juego. Uh-huh. Estamos conversando con el presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, a propósito de lo que fue la cuenta pública y la poca respuesta que ha habido por parte del gobierno a las demandas que ha planteado el magisterio. Mario, ¿usted comparte con el presidente nacional, Carlos Díaz, que ya la situación está decantando a que finalmente el Colegio de Profesores y Profesoras tenga que tomar la decisión de ir a un paro nacional? Yo creo incluso que el presidente nacional se ha demorado bastante en llegar a esa conclusión. Se ha demorado bastante y al interior del gremio no voy a entrar aquí a discutir cuestiones que son más bien de nuestra discusión interna, pero hay bastante, de hace rato ya que hay un malestar por una actitud tal vez un poco condescendiente, poco tibia con el gobierno, porque nosotros, ¿sabe qué, Claudio? Nosotros tenemos que ser autónomos del gobierno, cualquiera sea su signo, como gremio. Nosotros no podemos alinearnos con un gobierno, eso no nos corresponde. Yo voy a ser así directo y claro porque además fue público, yo voté por Boric. Pero eso no significa que porque yo haya votado por él frente a la otra opción que era ya, a mí me parecía terrible para el país, pero esa es mi opción como ciudadano. Pero yo como dirigente gremial no me puedo amarrar a un gobierno. Yo como dirigente gremial tengo que aplaudir lo bueno, como le acabo de decir, por ejemplo, que un poco defender al ministro de una acusación tonta como la que le quieren hacer, pero también con la misma autonomía y la misma libertad tenemos que cuestionar y criticar lo que no está bien. Y yo creo que cuando en diciembre ya no se cumplió con el compromiso de la deuda histórica, cuando pasan y pasan los meses y hay problemas que no se solucionan, como lo que le estoy diciendo de la salud mental, la violencia en los colegios, no puede pesar la simpatía o la cercanía personal que uno tenga como ciudadano con la actitud que uno debe tener como dirigente gremial. Y en ese sentido yo creo que se ha demorado mucho el gremio a nivel nacional en exponer este tema con más claridad y con más fuerza. Muy bien, conversamos con Mario Aguilar, presidente del Consejo Metropolitano del Colegio de Profesores, sobre esta deuda histórica que se arrastra ya hace tantos y tantos años y que algunos incluso pretenden negar. Dicen, el otro día alguien por ahí decía que esto ya había prescrito. Increíble de repente los argumentos. Profesor, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias por la invitación a conversar y que tengan ustedes también un muy buen día. Muchas gracias, Mario.
Ahí está entonces Mario Aguilar conversando con nosotros respecto de diversos temas que tienen que ver con la educación, en particular respecto del profesorado, lo que se dijo o no se dijo en la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Bueno, son las 8 en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición. Ya llega nuestro director Patricio López y Juanita, nosotros nos reencontramos mañana. Hasta mañana y sigan porque tenemos programa hasta las 10.